Esta es una página en la cual podemos encontrar las secuencias genéticas de varios genes. ¿Sí? Y más que nada nos interesa estudiar los genes que influyen sobre características de importancia económica en las especies domésticas, más que nada. Pero si hablamos, por ejemplo, de caninos, pues, o pequeñas especies, también podemos buscar genes de cierto interés, para llegar a estudiarlos. Entonces, por ahí les decía que los genes que más nos interesaban eran los genes de efecto mayor. ¿Y qué es un gen de efecto mayor? Decimos que es aquel que aporta mayor variabilidad a la expresión de una característica, ¿verdad? O que explica la mayor parte de la varianza fenotípica de una característica. Aquel que aporta mayor variabilidad. O explica la mayor varianza fenotípica de una característica. Este es un gen de efecto mayor. Y por ahí yo les ponía el ejemplo de un gen, ¿cuál era el GDF9, verdad? Siempre es muy importante que al momento que nosotros estudiemos un gen, sepamos la función de ese gen. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber qué vamos a modificar en nuestra población. Por ejemplo, si yo quisiera mejorar fertilidad en mi población de ovinos, pues busco aquellos genes de efecto mayor que están involucrados o influenciando el tamaño de camada, por ejemplo. Si quisiera mejorar calidad de carne, tendría que buscar genes que influyen sobre la calidad de carne. Si quisiera mejorar crecimiento, tendría que buscar genes que influyan sobre el crecimiento. Entonces ya hay demasiados artículos, ya hay demasiadas investigaciones en las cuales nosotros podemos saber por lo menos el nombre de esos genes y a través de estas bases de datos buscar su secuencia y posteriormente hacer ciertos experimentos, ¿verdad? Entonces, por ahí yo les mencionaba que uno de los genes que influían sobre la expresión de la fertilidad, sobre todo en lo que es el tamaño de camada en ovinos, era el gen GDF9, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que en el buscador voy a poner el nombre del gen o cómo se identifica. En este caso se llama GDF9. Profe, ¿para qué era ese gen, tipo? Para mejorar el tamaño de camada en ovinos. Sabemos que el tamaño de camada pues, son el número de corderos por parto, ¿verdad? Que tiene cada una de nuestras células. Pongo el nombre del gen y enseguida voy a poner la especie donde yo quiero investigar ese gen. En este caso es el nombre científico, ¿sí? Por ejemplo, si son ovinos, sé que su nombre científico es Ovis aries. También sé que el nombre científico del perro, por ejemplo, es Canis familiaris. El nombre de los bovinos, el científico es Bos taurus. Si no sé el nombre científico, pues rápidamente puedo investigar en internet, ¿no? Y así es como lo maneja la base de datos. Si yo le doy ahí a buscar, de hecho si no quieren complicarse la vida, hay aquí una opción donde se puede traducir la página directamente al español. Si le doy a buscar, pues prácticamente aquí me... Sí. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Ok, aquí automáticamente me da ese gen, ¿verdad? Antes de eso, aquí yo le dije que me arrojara todas las bases posibles. Pero si yo me quiero concentrar únicamente en la secuencia del gen, yo en esta opción de aquí voy a buscar gen, ¿verdad? O donde diga gen. Una vez seleccionado, escribo el nombre de mi gen, en este caso es GDF9, y pongo la especie en la que lo quiero estudiar, que es Ovis aries. Le pongo en el buscador, buscar, y automáticamente me manda una lista de posibles candidatos, pero el más importante pues es el que me arroja al inicio. En este caso me está diciendo que el GDF9 es el factor 9 de diferenciación de crecimiento y en este caso me lo está arrojando en la especie Ovis aries, que son ovinos. ¿Sí? ¿Qué quiero saber o conocer yo de este gen? Prácticamente yo quiero saber dónde se encuentra ubicado. Fíjense que los genes están contenidos dentro de los cromosomas.
Sabemos que los cromosomas son los que contienen los genes, ¿verdad? Y dependiendo de la especie que estemos trabajando, tienen diferentes números de cromosomas. En este caso nos está indicando que es en el cromosoma número 5 y que se encuentra dentro del exón 2, ¿verdad? Dijimos que los genes tenían, o dentro del ADN había dos divisiones. La parte que codifica para un gen, que se conoce como exón, otro concepto clave, ¿no? Parte que codifica para un gen que se conoce como exón, y la parte que no codifica para un gen que se conoce como intrón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Pues precisamente la parte que codifica para el gen. ¿Y dónde van a estar contenidos? En los exones, ¿verdad? ¿La parte que profe? Que codifica para la proteína, o la parte que codifica para el gen como tal. Acuérdense que toda secuencia de ADN o todo gen, o cómo definimos un gen como una secuencia de ADN, ¿no? Toda secuencia de ADN, ¿qué me va, para qué sirve? Para codificar para una proteína. Esa es la finalidad de cada una de las secuencias. ¿Cómo se llama la parte que no codificaba el gen? ¿División? Intrón. Ah. ¿Sí? Entonces en este caso nos está diciendo que está dentro del cromosoma 5, está en el exón 2. Y de hecho aquí me está indicando dentro de esta grafiquita la parte donde termina ese gen y la parte donde inicia. Si yo resto esto de aquí con esto de aquí, ¿qué me dará? ¿Su lugar? El lugar. La ubicación me está dando esto, ¿verdad? Está dentro del cromosoma. ¿El tamaño? ¿El qué? ¿El tamaño? El tamaño, ¿verdad? Entonces, si yo resto esto de aquí con este de acá, me está dando el tamaño en pares de bases, ¿verdad? Acuérdense que el ADN son bases nitrogenadas, o nucleótidos, me da el tamaño en pares de bases que tiene ese gen, ¿sí? Y si yo quisiera conocer cuál es la secuencia de nucleótidos de ese gen, ¿dónde checo? Aquí donde dice FASTA, ¿sí? FASTA. Todos los archivos que vamos a manejar son los que vienen en formato FASTA, ¿sí? ¿Y qué se checaba, cosa, perdón? En el formato FASTA viene la secuencia de nucleótidos. Acuérdense, el ADN, ¿por qué está formado? Por aminoácidos. No, Hola. ácidos nucleicos o nucleótidos, ¿verdad? Y las proteínas, ¿por qué están formados ahora sí? Aminoácidos, ¿sí? Cada 3 nucleótidos me van a dar como resultado ¿qué? Un aminoácido. Es así como se van formando o se van codificando las proteínas, ¿sí? Ahora, esta es una secuencia de nucleótidos que se secuenció para el gen GDF9 y que se identificó en la raza Rambouillet. Aquí de hecho nos está indicando que está dentro del cromosoma 5. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es estudiar variaciones que pudiéramos encontrar en la secuencia de un gen. ¿Por qué es importante estudiar esas variaciones? Digamos que, por ejemplo, yo en mi población les mencionaba, tengo 10 borregas, pero resulta que 3 de ellas me están dando 3 crías en cada parto y las otras únicamente me están dando una cría en cada parto. ¿Dónde radica su diferencia? Una mutación. Podría estar ocasionado por una mutación, pero no únicamente una mutación me va a ocasionar un cambio en la expresión del fenotipo. Había 3 efectos que yo les mencionaba. No. Esos son los efectos que ocurren en los genes. Pero ¿qué me puede modificar la expresión o la estructura de una proteína aparte de una mutación? El polimorfismo, que dijimos que era una mutación, ¿verdad? ¿Cuál era? Una delesión o una inserción, ¿verdad? La delesión, ¿qué es? Que desaparece una parte de los nucleótidos. ¿Pero por eso también se considera mutación o no tanto? No, eso no es una mutación, eso se considera como una delesión. Al final de cuentas también me va a modificar la estructura de la proteína, ¿no? O sea, esa parte que desaparece no se sustituye con No se sustituye con nada.
puede aparecer una deleción o puede que en algún animal esto se haga más grande, ¿verdad? ¿Y eso cómo se conoce? Inserción. Una inserción, y también me va a modificar la estructura y la expresión de la proteína. Sí. Pero lo más común, ¿sí? Perdón, inserciones que aparecen, por así decirlo. Sí, o sea, Se queda más. que hay una secuencia más de nucleótidos. Pero ¿qué es lo que los puede causar o lo más común que ocurra dentro de la secuencia de un gen? Que haya una mutación. ¿Sí? Y una mutación puede ser una mutación simple de un solo nucleótido, que es lo que llamamos polimorfismo. Entonces acuérdense, polimorfismo es sinónimo de mutación, pero de un solo nucleótido. ¿Sí? Entonces, esas variaciones son las que a mí me interesan estudiar. Supongamos que la mayoría de los ovinos, de las hembras, tienen esta secuencia de este gen. Pero se reporta, ¿sí ven? Dijo que era 3 puntos para que, o sea, Modificar la secuencia de la estructura Y la expresión. La estructura y la expresión. Acuérdense, son dos cosas que se modifican. Una es la estructura de la proteína y la otra es la expresión de la proteína. Porque una mutación puede ocasionar que esa proteína ya no se esté expresando, ¿verdad? Supongamos que esa mutación apagó ese gen. O puede que esa mutación también lo haya encendido. ¿Sí? Entonces, yo tengo esta secuencia. Pero resulta que hay artículos, de hecho, si yo de nuevo abro el NCBI, me voy a la parte de nuevo del gen. Selecciono aquí y aquí de nuevo pongo PDF9 o Visaries. Resulta que dentro de este recopilatorio de información de secuencias, cuando yo entro al gen GDF9, me voy a dar cuenta que ya hay una serie de artículos que me hablan acerca de ese gen. Y lo más importante son aquellos artículos que me pudieran hablar acerca de una variante. Una variante, ¿qué puede ser? Una mutación, una inserción o una deleción. Es por eso que yo les digo que lo que vamos a estudiar es la variabilidad que hay dentro de una secuencia. Entonces puede ser que alguno de estos artículos me hable acerca de una mutación que pudiera estar ocasionando. Y yo les decía que aquí está un artículo muy interesante que habla del gen o de la mutación en BRAPA, que ellos llamaron de esa manera. Entonces estaría interesante estudiar qué está indicando esa mutación. Entonces, para eso, yo en lugar de seleccionar gen, voy a seleccionar ahora donde dice nucleótido, ¿verdad? Porque acuérdense que son variantes o son polimorfismos o son mutaciones de un solo nucleótido o de varios nucleótidos. Entonces me voy a ir a la parte de nucleótido y aquí voy a volver a poner GDF9 o Visaries. Y me voy a la información que me da esa base de datos. Si se fijan, aquí me está arrojando de nuevo el gen principal, que yo ya lo tengo acá. Entonces ya no me importa, a mí lo que me importa es las variantes que me puede estar arrojando, y principalmente aquellas que digan variantes, polimorfismos, inserciones o deleciones son las que me interesan, ¿sí? Porque vienen otras que nada más son secuencias de ciertos experimentos que se han realizado. Por ejemplo, yo puedo estudiar esta variante que está, nos dice que es la variante 2, así la nombraron, en el exón 1 de lo que es el gen GDF9. Ahora se preguntarán, ¿qué es lo que significa CDS? Otro concepto importante. CDS. CDS es la parte que codifica para la proteína. Dicho de otra manera, ¿qué serán? ¿Los intrones o los exones? Los exones, ¿verdad? Pero, ¿todos van a tener CDS o nada más se llama así en ese...? ¿Por qué crees que nada más se llama CDS aquí? Porque aquí nada más me está dando la parte, si entramos al archivo FASTA, me está dando la parte que codifica para la proteína. Fíjense, estamos hablando del mismo gen, pero el mismo gen, ¿cuánto mide? Acá nos está dando
codificado todo el gen completo. ¿Qué quiere decir? Que aquí dentro de esta secuencia hay tanto intrones como exones. Pero si yo únicamente adquiero el CDS, en esta parte que voy a tener, únicamente a quiénes. ¿Y siempre se va a llamar CDS? Sí, se llama A los CDS, intrones. a los exones. Exones, La era parte que exones. codifica. Entonces, esta partecita es la única que codifica para la proteína. Acá yo estoy considerando tanto los intrones como los exones. Y habíamos dicho que los intrones no codifican, únicamente los que codifican son los exones. Origen trono. Y es